Cuando uno se sienta a hablar con alguien, uno crea un plan y tú sabes que esa persona te va a hacer seguimiento en ese plan. Puede ser también un coach financiero. Yo tengo muchas clientas que son sin parejas y ellos se ven conmigo una vez al mes para hablar de su presupuesto. A veces me llaman y me dicen, se me dañó el aire acondicionado, ¿qué hago? Entonces es una manera de buscar ese apoyo extra. Que uno de los retos más grandes es que muchas mujeres, especialmente en nuestra cultura latina, asumen el rol de cuidadoras o se quedan en casa y eso a veces hace sentir como que no están produciendo dinero directamente y no tienen derecho a manejarlo o decidir sobre él. ¿Ok? Es increíble la cantidad de parejas con las que yo trabajo y la mujer tiene cero idea de qué está pasando con el dinero. Y es una percepción bastante común. Honestamente, limita mucho el desarrollo de hábitos financieros saludables. Bienvenidas a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer. Valeria y yo estamos felices que todos ustedes estén aquí creciendo con nosotras cada semana. Si no lo has hecho hasta ahora, recuerda de suscribirte a nuestro canal y a nuestra nueva cuenta de Instagram Saludablemente Mujer Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos para ti. Y si te gusta el podcast, recuerda dejarnos un review porque nos ayudaría muchísimo a poder ayudar a muchas más mujeres en todos los países que le llegamos, más de 40 países. La semana pasada hablamos de cómo romper algunos hábitos que nos frenan, que se ponen como obstáculo en nuestra vida. Y hoy vamos a explicar, a expandir ese tema, pero desde un ángulo que impacta muchísimo tu paz, tu bienestar y tu futuro. Esos son los hábitos financieros, porque sí, el dinero también es salud. El dinero es bienestar emocional y tu relación con él te puede liberar o absorber una enorme cantidad de energía. Hoy nos acompaña una invitada espectacular, consultora financiera, coach, fundadora de Making Sense Consulting, que ya nos dirá qué es lo que significa eso, y BFLLC, y actualmente candidata a la certificación CFP. Valeria se dedica a algo que amamos en este espacio, que es empoderar a mujeres, a familias y a pequeños negocios, a transformar su relación con el dinero a través de hábitos, claridad, educación financiera y decisiones informadas. Ella ayuda a crear bienestar y también autonomía. Valeria, bienvenida a Saludablemente Mujer. Qué alegría tenerte aquí. Y yo voy a ir con la primera pregunta porque a Vale y a mí nos encanta de una directo al grano. Cuéntanos un poco qué hábitos financieros han tenido el mayor impacto en tu bienestar personal y profesional. Hola Yanira y Vale, gracias de verdad por tenerme aquí hoy. Es un placer para mí estar sentadas con ustedes hoy acá. Y bueno, qué delicia poder hablar de lo que más me apasiona, ¿cierto? Que son las finanzas. Para meterme un poquito con tu pregunta, mira, para mí lo que realmente ha marcado una diferencia es, primero, es tener una cita al mes con mi pareja y hablar de finanzas. Y esto puede ser con pareja, puede ser con una amiga, puede ser cualquier persona que te pueda servir como ficha contable en temas financieros, porque muchas veces tenemos que tomar demasiadas decisiones y si no tienes con quién conversarlo, pues eso te pesa, ¿no? El compartir esa carga siempre ayuda muchísimo. Otra de las cosas que siempre me han ayudado es que cada 3 meses yo hago una revisión de todas mis ahorros y mis inversiones, también con mi pareja. En este caso podría ser pareja, nuevamente ficha contable, lo que sea. Y ver ese big picture, esa fotografía grande de mis finanzas, me ayuda a mantenerme motivada hacia esas metas que normalmente me pongo cada año, en cuanto a nuestras metas de ahorros, metas de inversiones, etcétera. Todo esto funciona debido a que también tengo un sistema, ¿no? Hablamos de automatizaciones, hablamos de cómo organizar mis finanzas mes a mes, un presupuesto mensual. Pero para responder directamente lo que me dices, esa que ha tenido el mayor impacto es poder abrir esos espacios de comunicación con mi pareja y poder estar los dos en la misma página en cuanto a las finanzas. Valeria, yo antes de que Vale, seguro que tiene algo que decir, Garzo, yo no tengo pareja, Ujú. entonces me encantaría también ver cómo lo ve ella. Fíjate que yo, como he estado sola mucha parte de mi vida, cuando yo me casé, en el momento que me casé, siempre
tuvimos las finanzas por separado y nunca hablamos de esto, ¿no? Y yo creo que, yo no estoy diciendo que esto fue como la causa de nuestra separación, pero yo creo que tuvo algo que ver porque nunca fuimos como una entidad, como los dos, en esa parte financiera. Yo me recuerdo que mis in-laws, o sea, mi cuñado, Ok. y mi cuñada, o sea, la esposa del hermano de mi ex esposo, ellos decían que uno de los éxitos del matrimonio, ellos trabajaban con una empresa. Y yo lo he visto también en mi hermana, o sea, mi hermana y mi cuñado, ellos trabajan como si fueran una persona. Entonces, eso me causa, me gusta que lo hayas dicho, ¿no? Pero también a mí me gustaría, y no sé si puedes hablar de esto, yo he sido una persona como súper introvertida en el tema de las finanzas y yo creo que esto tal vez haya tenido un impacto porque a mí no me gusta hablar de eso. No me gusta hablar del dinero, no me gusta ver mis cuentas y nunca me preocupé por las cuentas porque siempre me entraba más el dinero de lo que me salía. Entonces, también, ¿cómo ves tú eso emocionalmente y mentalmente? ¿Y por qué, si es que deberíamos cambiar esa mentalidad? Mira, en el caso particular de personas que no tienen pareja, siempre es recomendable conseguir una amiga o conseguir un familiar. A veces es el hermano porque sabe más de finanzas o a veces es el papá. Porque nuevamente es acerca de conversar de esas decisiones que tú estás tomando. Nosotros pasamos 24 horas tomando muchísimas decisiones todos los días, ¿cierto? Y te podría decir que es muy probable que 50% de esas decisiones son financieras. Me compro este café, no me lo compro. Mando esto a savings, no lo mando, ¿cierto? Entonces, cuando uno se sienta a hablar con alguien, uno crea un plan y tú sabes que esa persona te va a hacer seguimiento en ese plan. Puede ser también un coach financiero. Yo tengo muchas clientas que son sin parejas y ellos se ven conmigo una vez al mes para hablar de su presupuesto. A veces me llaman y me dicen, se me dañó el aire acondicionado, ¿qué hago? Entonces es una manera de buscar ese apoyo extra. Cuando me conversas de tu pareja, sí, efectivamente, el no conversar de finanzas trae peso a la relación. Hoy en día hay estadísticas que muestran que más del 47% de las parejas no se comunican a nivel financiero y esto conlleva a divorcios. No estoy diciendo que ese sea tu caso en particular, pero sí evidentemente hay unas estadísticas bastante altas allá afuera por falta de esa comunicación. La que a mí más me llama la atención es que más del 50% de las personas se casan sin saber el ingreso de cada uno. No saben cuál es el ingreso en conjunto en la casa o no saben las deudas que tienen cada uno. Y estos son temas muy delicados que si no se aprenden a conversar, pues siempre van a traer mucho caos. Mis conversaciones con mi pareja, a pesar de que esto es lo que yo hago a nivel profesional, no siempre son fáciles. Hay muchas veces que discutimos, que no estamos en la misma página, que a él no le gusta o a mí no me gusta lo que él está gastando. Y todo eso tiene que ver con creencias limitantes. La forma en que él fue criado, la forma en que yo fui criada, la forma en que vemos dinero diferente. Y cuando tú mencionas, pues yo no hablo de eso porque para mí ese tema es mío, yo no tengo que hablarlo con más nadie. Eso seguramente está ligado con una creencia limitante que tú tengas del dinero. Yo me acuerdo creciendo que mi papá siempre me decía, ay, uno no habla de dinero o uno no pregunta el ingreso de las personas. Mm, Eso mm. es, eso no es buenas Mm. manners. Sí, como que no hagas eso que no está bien. Y a la hora de la verdad, eso forma nuestra cabecita en cómo vemos el dinero hoy en día. Entonces, si hablo de dinero, lo voy a estar haciendo mal. Entonces, puede estar directamente relacionado con eso. ¿Tú qué crees? ¿Crees que hay alguna creencia limitante que te pueda estar... O sea, eh, seguro tengo miles, porque mientras más me meto en el mundo del desarrollo personal, más veo los traumas que me vienen de la niñez. No es que sea culpa de mis padres, pero hay muchas de esas creencias que son de ellos y no son mías, simplemente que ellos me las inculcaron. Pero De bueno, acuerdo. dejo a mi Vale, que seguro que también quiere aportar en este punto. Y hola, Vale, ¿cómo estás? Tocaya, como decimos en Ecuador, qué gusto que estés aquí con nosotras en este episodio. Me llama muchísimo este tema porque justo en estas semanas de inicio de año hemos estado hablando con mi esposo sobre cómo manejar mejor los ingresos y en qué usamos nuestro dinero.
y por primera vez en 19 años creo que nos hemos sentado a hacer como una, o sea, realmente nos hemos sentado a analizar cuánto entra, cuánto se ahorra, cuánto sale, en qué gastamos y muchas veces en qué desperdiciamos el dinero, porque aquí en este país, en Estados Unidos, es muy fácil dejarte llevar por, ay, esto que es barato o esto que necesito ya, pero que a la larga después te das cuenta que no lo necesitabas. Eh, y eso crea una cultura, yo creo, de mucho endeudamiento. Yo no sé el porcentaje, pero estoy segura que es altísimo el porcentaje de gente que vive en este país al límite con las tarjetas de crédito, no solo en este país, en Latinoamérica en general, viven al límite porque como no hacen este análisis que tú mencionabas de, ok, me voy a sentar cada X periodo de tiempo con mi pareja o con mi ficha contable, como decías que me gustó mucho el término, no dimensionas cuánto es. Y cuando te sientas y lo bajas al papel y lo escribes, dices, Dios mío, o sea, ¿en qué he estado usando mi dinero? ¿Y cómo lo he estado usando? ¿No? Es una cosa uf, que te sobrepasa totalmente, ¿no? Y en ese punto, claro, es súper importante crear ese hábito y de perderle miedo, como decía Yani, y yo también me identifico con ella. Prefiero no mirar, prefiero no hacer muchas cuentas, prefiero pensar que ahí tengo bastante en la cuenta, tal vez no tengo tanto, pero yo creo que está ahí. Perderle un poco el miedo a amigarnos con esta parte que es tan importante, porque evidentemente nuestra vida está atada en lo que gastamos, lo que recibimos, al dinero en sí, ¿no? Y entonces hay que crear un hábito. ¿Por qué crees tú, Vale, que los hábitos, más que hacer el cambio ya de la noche a la mañana que empiezo y según yo ya me siento y empiezo a mirar las finanzas, son claves para una vida financiera saludable? Mira, a mí me gusta ver los hábitos como esas gotitas de agua, ¿sabes? Que con el tiempo forman un río o forman un cauce de algún tipo, ¿no? A veces pensamos que necesitamos hacer un cambio grandísimo para ver los resultados rápido y la realidad es que lo que en verdad transforma nuestras vidas son esas pequeñas acciones que repetimos todos los días constantemente. Entonces, por ejemplo, anotar tus gastos, como mencionabas que lo hiciste con tu pareja a principios del año, eso es un hábito que solo lo vas a obtener mientras más lo practiques. Si lo haces una vez al año y no lo revisas más, pues ahí se quedó. Es como cuando uno se Claro, monta en una balanza, voy a perder peso, aquí está mi punto de partida y más nunca me monto en la balanza, ¿cierto? sí, Pues sí, no vamos sí. a saber realmente cómo nos movimos. Ahorrar un poquito cada mes. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que él escribió de Latte Factor, y él habla Mm, de cómo poco a poco tú puedes realmente tener ahorros. Y su primera historia es en una clase acerca de cuentas de retiro y alguien con una copa de Starbucks se para y le dice, bueno, pero es que yo no entiendo porque yo no puedo sacar ni siquiera $20 al mes para mandar una cuenta de retiro. Entonces él le ve la copa y le dice, ¿y qué estás sosteniendo en tu mano? Ah, mi café. Ah, ¿Cuánto ¿cuánto pagaste? pagaste por ese café esta mañana? No, $5 o $6. Ok. ¿Cada cuánto te compras el café a la semana? Y así él fue indagando, ajá. indagando, y le dije, ya te conseguí los $20. Entonces, ¿qué tal si intentas un par de semanas hacer café en tu casa y esos $20 los mandas a una cuenta de inversión? Tú tienes 20 años, de aquí a que tengas 65 vas a tener mucha plata en tu cuenta de inversión. Entonces, es importante entender que realmente lo que trae esa paz financiera y esa buena relación con el dinero son esos hábitos chiquiticos que poco a poco vamos agregando. Si a ti alguien te dice, mira, mete el dinero acá y vas a ser millonaria mañana, yo tendría un poquito miedo, porque realmente el Claro. éxito financiero viene con el tiempo. Y estas son cosas sencillas, pero cuando las haces consistentemente, te dan una base sólida y te ayudan a sentirte en control. Adicional, que los hace sostenibles con el tiempo, ¿no? Ustedes en su podcast normalmente hablan de hábitos de cuidarse a uno misma como mujer y todo eso. Nuevamente, en la práctica está realmente el mejor resultado. Y quiero acotar algo aquí porque
claro, la práctica, como en todo, es lo que hace la diferencia. Y creo que el sentir eso, esa paz, esa tranquilidad de que tú estás en control, solo te lo da el hacer el ejercicio constante de mirar lo que Ujú, tienes, cuánto estás dispuesto a gastar, en qué estás dispuesto a gastar y en qué, tal vez no. Yo, por ejemplo, últimamente lo que hago cuando me viene a la cabeza esta idea de comprar algo inmediatamente en Amazon, lo dejo en el carrito y lo mínimo que lo dejo son 3 días. ujú, Y me ha pasado ya algunas veces que vuelvo al carrito en 3 días y eso que en ese instante era imprescindible ya no lo es. ujú, Y si era tan imprescindible, pues salgo a la farmacia o voy al supermercado y lo compro. Me explico, es como que ya no, porque nos volvemos muy, hay un nombre que ahora no me viene a la mente, pero como que nos hemos acostumbrado a desear algo y tenerlo. La Eh, inmediatez. la Ujú. inmediatez, exacto. Es como que y eso también genera ansiedad, eso también genera estrés, porque estás buscando satisfacer algo y no necesariamente eso te va a traer más paz ni más tranquilidad, ¿no? Entonces creo que es importante entender que hacer estos ajustes, implementar estos nuevos hábitos, que también son parte de una vida saludable, porque la salud, como siempre hablamos en nuestro podcast, no solamente comer bien y hacer ejercicio, sino que es un compendio de cosas, de elementos que se unen holísticamente, justamente las finanzas, la salud, el estrés, las relaciones sociales, en fin, la espiritualidad. Hay muchos temas que se juntan para hacer una vida plena. Y especialmente todos los temas relacionados con las finanzas y el dinero, tienen un impacto directo en el bienestar de las personas a nivel mental y emocional. ¿Cuántas veces no vemos casos de personas que se endeudaron tanto que tienen que no sé, entregar su casa? ujú. o, o que se tienen que limitar porque no pudieron o porque estiraron los pies más allá de lo que les daba la sábana, como dicen coloquialmente. Entonces, sí es súper importante tener en cuenta esto porque puede hacer un cambio definitivo en nuestra vida. Ujú, Sí, a mí me encanta cuando dijiste, bueno, son esas pequeñas acciones y creo que en alguno de los episodios hemos hablado de esto cuando nos leímos, porque Vale también se lo leyó, el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Él Mm. comenta, una de las cosas que él comenta es el caso del equipo de ciclismo de Inglaterra. Llevan 100 años sin ganar ni una medalla. De repente contrataron un nuevo director y el director hizo cambios, ¿no? Y esto es lo que se llama como compound, ¿no? O sea, como exponencial, ¿no? ujú, Tal vez. Pero es eso de, hizo varios cambios como uno, le cambió el tipo de ropa que utilizaban a uno un poquito más suave. Dos, les enseñó cómo lavarse las manos. ¿Para qué? Para que no se enfermaran. Tres, le cambió las almohadas y los colchones para que durmieran mejor. Cuatro, le cambiaron el aceite que les ponían en las llantas. Cinco, le cambiaron el asiento a las bicicletas. Con todos estos cambios, después de 5 años de hacer todos los cambios, eran micro cambios. O sea, imagínate pensar simplemente de cómo lavarse las manos para que no se enfermaran. Y con todos estos cambios, después, o sea, ganaron el Tour de Francia, ganaron Olimpiadas, y eso es tan importante porque la gente cree que uno cambia de un día para otro. Y no, uno va cambiando con las pequeñas acciones que vamos haciendo. Yo, por ejemplo, y me encanta cuando hablamos de metas y todo, este año es el año de mi libro. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a poner la fecha y lo quiero sacar para mi cumpleaños. Va a ser mi regalo de cumpleaños en el 2 de agosto. Lo voy a sacar. ¿Y eso qué significó? Que ya tengo un coach o sea, una persona, un mentor, perdón, que ha escrito 2 libros y me está ayudando, que por cierto, hoy le tengo que mandar la primera tarea que me mandó. Luego, lo impresionantemente, cuando uno la pone así al universo, me llega una persona que he conocido, que la he visto varias veces de un trabajo que tengo, y, o sea, el tipo se dedica 1 hora a coachearme. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. O sea, ayer me dio unas ideas que dije, wow, lo voy a hacer. O sea, tengo 2 semanas para hacer un pre-sale de mi libro. Y dije, qué belleza. Y son pequeñas cosas que tengo que hacer para lograr ese gran,
goal que tengo, ese gran objetivo. Volviendo al tema, yo creo que leí en alguna parte de que el 70% del estrés que viven las mujeres está relacionado directa o indirectamente con la carga financiera del hogar. Y lo puedo decir por mí, todo el estrés que tengo es por la parte financiera porque estoy solita, ¿no? Y esto, entonces, voy a poner aquí la pregunta, ¿qué desafíos específicos enfrentamos nosotras las mujeres al intentar crear hábitos financieros? Mira, yo creo que uno de los retos más grandes es que muchas mujeres, especialmente en nuestra cultura latina, asumen el rol de cuidadoras o se quedan en casa y eso a veces hace sentir como que no están produciendo dinero directamente y no tienen derecho a manejarlo o decidir sobre él. ¿Ok? Es increíble la cantidad de parejas con las que yo trabajo y la mujer tiene cero idea de qué está pasando con el dinero. Y es una percepción bastante común. Honestamente, limita mucho el desarrollo de hábitos financieros saludables. Por ejemplo, más del 50% de las mujeres en América Latina son las que realmente administran el dinero en el hogar, pero solo Mm, un tercio, es decir, solamente 30%, tienen cuentas bancarias en su nombre. Eso es ujú, interesante. Ujú. En Estados Unidos, aunque las mujeres toman la mayoría de las decisiones de compra en el hogar, muchas que no generan ingresos propios sienten que deben pedir permiso o justificar los gastos. Entonces yo tengo parejas que tienen el budget para la mujer nada más, gastos de ujú. mi mujer. Y ellas sienten que tienen que preguntarle al marido si está bien comprar esto o no. Hay otro dato curioso y me fui hacia Asia. Estoy buscando como diferentes culturas, ¿no? En Asia, especialmente en Japón, el 70% de las esposas son quienes llevan el control del presupuesto familiar. Pero socialmente todavía se ve que el hombre es el dueño del dinero. ¿Ok? Parece que las mujeres siempre estamos como en la sombra, ¿no? A pesar de que administramos, a pesar de que estamos todo el tiempo metidas en eso o algunas ni siquiera ponen cabeza en el dinero, todavía seguimos en la sombra del dinero. Y esto nos muestra mucho cómo las creencias culturales y los roles aprendidos influyen muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo creciendo donde se decía en mi casa, bueno, el dinero, eso se encarga el hombre, la mujer no se encarga del dinero. Y, y no es solo en lo que hacemos, sino en cómo nos sentimos respecto al dinero. Porque si no es mi trabajo hacerlo, yo no me voy a sentir con poder a manejar el dinero. Muchas veces no es falta de capacidad, sino de confianza y de sentirnos validadas a tomar ese espacio. Y por eso yo creo que es clave empezar a reconocer el valor del trabajo no remunerado, es decir, mujeres que se quedan en Mm. casa con hijos. Hay que hacer una lista de cuánto realmente le vale eso, esa labor en la casa y abrir conversaciones honestas en casa sobre las finanzas. Cuando empezamos a ver el manejo del dinero como una responsabilidad compartida y no como un privilegio a quien lo genera, ahí es donde realmente podemos empezar a crear hábitos positivos y sentirnos empoderadas con el dinero. Yo me Wow. siento súper identificada con este tema porque yo estoy en la casa con los niños, y aunque tengo todo el tema del coaching, también de menopausia, hago círculos de mujeres, el podcast, obviamente. Sí, este es un tema muy sensible porque hacemos muchísimo trabajo. Llevar una casa, educar a los hijos, guiarlos, acompañarlos, mirar que todo esté en orden aquí adentro. Es una labor muy, y trabajar. ¿No? De cualquier manera, Producir. full time o part time, haciendo algo que para uno es una pasión o un propósito de vida, eh, puede generar un poco de frustración porque dices, bueno, cómo me reconocen todo este trabajazo? Hermoso, lindo, a veces también retador, que tiene sus altas y sus bajas. ¿Cómo puedes incorporar todo eso en tu vida también para sentirte parte de, y no solamente que tú eres tú la que recibe un cierto allowance, como dicen aquí al mes, sino utilizarlo de manera eficaz, pero también darte gustos que también de vez en cuando necesitamos para sentirnos bien con nosotras mismas, como esas recompensas un poco ganadas de esta labor tan, a veces no, Retadora, tal vez. sí, retadora, pero también que no es reconocida Ujú. eh, Ujú. por,
por la sociedad, por la comunidad, por la misma pareja a veces, o el círculo de familia, que te dicen las tías, bueno, pero es que imagínate nosotras, o la mamá, no, yo dejé de trabajar para dedicarme al hogar. Ujú. Y dejaron sus sueños de lado, dejaron sus anhelos, sus talentos, los dejaron para criar hijos y levantar familias. Y así es como que tendría que mantenerse, pero yo creo que los tiempos han cambiado y nos podemos dar cuenta de eso fácilmente. Las mujeres cada vez somos más activas productivamente hasta pasados largos los 50. Y muchas son cabezas de hogar hoy en día, que eso es otro tema también, que es el del que podemos hablar. Hay muchas mujeres que son las que ahora llevan el hogar y hay muchos esposos que son los amos de casa, Ujú. que en ese otro tema ahí, cómo lo ven ellos desde el lado del machismo, ¿no? Del ser el mantenido ahora. Pero es importante, yo creo que sí tener esas conversaciones y sentir cómo puedes tú ser parte activa de todo el movimiento financiero del hogar, no solamente una receptora o una administradora, ¿no? Que eso también puede ser una conversación importante a tener. Creo que esos temas de las conversaciones, lo hablamos el otro día en el círculo de mujeres que tengo, las conversaciones difíciles son súper necesarias para generar los cambios. Ujú. Y en el aspecto financiero es vital. Sí. Creo que es uno de los más relevantes en el hogar a la final. Mi Vale, antes de que, seguro que tienes otra pregunta, pero antes de que te muevas a la siguiente pregunta, Ujú, y las dos vale, yo no sé, y se me ocurrió esto mientras las estaba escuchando también, porque yo creo que, como tú decías, Valeria, todo esto viene también de nuestras creencias limitantes que nos las ponen las situaciones o las personas de cuando somos más jóvenes, ¿no? Em, y algunas veces nosotras mismas no creemos que como no ganamos, no creemos cuando estamos en pareja que podemos, o sea, que ese dinero también es de nosotros, Tomar ¿no? decisiones. Entonces, no sé, algo que se me ocurre, que yo no sé, Valeria, si tú lo has hecho con tus clientes, pero también uno anotar todo lo que uno hace. Como tú Ujú. decías, vale, o sea, uno es cocinera, ¿verdad? Uno es psicóloga, uno es chofer, uno es, no sé, Babysitter. coach emocional, de ujú. verdad. O sea, uno es tantas cosas y tal vez si uno mismo como mamá, como esposa, te pones en la casa y empiezas a sacar cuentas, dices, o sea, esto vale mucho más de lo que entra en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo de valor de uno mismo, que uno no se siente, y esto no tiene nada que ver tal vez con el esposo, esto tiene que ver con uno y con las creencias que Conmigo tiene mismo. uno, es que yo, por como fui criada, por las tradiciones, por mis creencias limitantes, yo digo, este trabajo no se merece, pero igual y yo me monto en un Uber y yo pago $50. O sea, Claro. entonces cuando tú lo pones en papel, es mucho más impactante. Entonces puede ser un ejercicio que, no sé, te lo dejo Mira, ahí. es curioso que lo mencionas porque efectivamente es una de las técnicas que se trabajan cuando se trabajan con pareja. Pero en esa área también te puedo compartir una historia personal mía. Yo cuando me casé, yo no podía trabajar, tenía un bebé chiquito y yo sentía mucha frustración. Yo pasé muchos años tratando de entender, oye, ¿por qué me siento tan mal? Tengo todo lo que necesito, tengo un bebé hermoso, tengo una familia hermosa. Y cuando empiezo a hacer un poco de introspección, yo entiendo que yo soy una persona que siempre ha sido súper echada para adelante, a la que siempre tuvo las mejores notas en la universidad, que siempre me vi teniendo un trabajo de ejecutiva, ¿sabes? High level, viajando, todo. Y cuando me veo en la casa, para mí el trabajo del hogar siempre se me enseñó como el trabajo de una persona que tú contratas y se le pagan ciertos montos, es diferente, o sea, no hecho para mí. Cuando yo entiendo eso, yo empiezo a pasar por un proceso de como de recolección de hechos, lo que tú estás diciendo, bueno, ya va, pero yo estoy llevando a mis hijos al colegio, pero yo tengo comida lista, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena para todo el mundo en mi casa. Eso nos está ahorrando en comidas afuera, además le está dando salud a mi familia, además mantengo la casa limpia, o sea, habían una cantidad de cosas cuando yo empiezo a notar todo lo que yo hago en la casa y luego me puse a buscar en internet. Decía, bueno, a ver. ¿Cuánto gana un chofer por tantas horas? ¡Pum! Y empecé a anotar y terminé mi listica. Realmente lo que yo le cuesto a mi pareja
es más de lo que él ganaba. Entonces fue así. Y eso a mí me empoderó mucho a sentarme y hablar con él y decir, mira, todo esto es lo que yo estoy haciendo para la casa. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hablar de finanzas por igual, porque lo que tú estás trayendo a la casa, la carrera que tú tienes hoy en día, es gracias a que yo me puedo quedar en la casa con nuestro hijo. Entonces vamos a empezar a hablar desde ahí. Y eso empezó a facilitar mucho la forma en que yo me sentía. Ojo, mi esposo jamás ha sido la persona que no me deja comprar algo. Él siempre ha sido muy abierto con todo el tema de las finanzas, pero era yo misma que me tenía que demostrar a mí misma el valor que yo estaba trayendo, porque yo crecí en una sociedad donde yo tengo que traer es un valor monetario, dinero. Y si yo no produzco tanta plata, entonces yo no tengo tanto valor. Y trabajar esa creencia limitante fue durísimo. Increíble. Vale, y entonces en línea con todo esto, porque trabajar esas creencias, transformarlas para que sean algo que ya nos beneficie en lugar de detenernos, soltarlas, redefinirlas, claro que es un trabajo. Y en línea con esto, ¿qué estrategias nos puedes recomendar para superar justamente todas estas creencias, barreras culturales, personales, y que nos lleve a mantener de verdad hábitos financieros positivos y sostenibles en el tiempo? Mira, para trabajar las creencias personales, lo primero es reconocerlas, ¿no? Primero Ujú, entender, bueno, porque yo veo esto de esta forma. Por ejemplo, una de las que yo recibo mucho con mis coaches es, no, es que yo no soy buena en matemáticas, entonces ese tema de presupuesto nunca funciona para mí. Y yo, bueno, ok, no es realmente un tema de matemáticas, pero vamos a conversarlo un poquito. Y entonces uno empieza a enlazar una situación de vida ujú. donde esa creencia tuvo mucha fuerza. ¿Ok? Entendamos como creencias limitantes esas ideas que en algún momento se nos metieron en la cabeza, sean verdaderas o no, y nos forman hoy como somos, ¿cierto? Entonces, hay un trabajo de mirar hacia atrás un poquito y decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que a ti te dijeron que no eras buena con las matemáticas? ¿O tú repetiste matemáticas en el colegio? ¿Qué pasó ahí? ¿O cuándo fue la última vez que tú relacionaste dinero con matemáticas? A lo mejor tuviste un trabajo de cashier y metiste un error y te metiste en un lío en la tienda porque contaste mal. Todas esas cosas pesan, ¿ok? Una vez que ya identificas esa creencia limitante, identificas la raíz de esa creencia limitante, luego uno empieza en un proceso de, bueno, ahora lo voy a trabajar. ¿Y cómo la trabajo? La trabajo a través de diferentes técnicas. Puede haber técnicas de repetición, ¿ok? De Ujú. mantras y repetición, técnicas de conseguir acciones que me llevan a demostrarme que esa creencia no es real. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la matemática, bueno, mira, te voy a presentar el presupuesto, miremoslo juntas y necesito que te metas con los números. Y de esa manera yo le muestro a mi cliente que no es un tema de matemáticas, es un tema de seguimiento de las finanzas. Eh, y como hablábamos en el principio, hábitos y repetición. Realmente eso es lo que yo he encontrado que más ayuda a los clientes. Em, es fundamental entender que nuestros hábitos con el dinero y nuestras creencias limitantes vienen desde la infancia y la cultura y no podemos partir desde un punto de vista de victimización o de no, es que yo soy la peor, porque entonces ahí estamos hablando de otras creencias limitantes a nivel personal que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, espero que esto responda a tu pregunta. Es un proceso de identificar, de accionar y consistencia. Y solo cierro eso porque me vino a la mente esto, y hacerlo no desde el miedo, no desde el, ay, ¿qué voy a encontrar aquí? Desde la ansiedad, desde el temor, sino hacerlo desde la apertura, ¿no? Genuina de, ok, ¿qué voy a encontrar cuando explore estas creencias o estos, o lo que sea que voy encontrando en el camino, ¿verdad? Esos pensamientos que me limitan o que me están haciendo que yo actúe de una manera automática en relación con mis gastos en lugar de tener una conversación conmigo mismo mucho más abierta, generosa, abundante también. O sea, como ya ni siempre hablamos del tema de la abundancia, hay para todos y hay para todo lo que tú necesites, pero tienes que entrar a mirar esos temas no desde esa creencia limitante, sino desde un lugar de, ok, de curiosidad, de apertura, de mirar en dónde puedes
cambiar, qué puedes cambiar, cómo puedes transformar los gastos, no sé, tal vez en ahorros, en ingresos mucho más pensados, o sea, en gastos mucho más pensados. em, y siempre desde la gratitud, no sé, me gusta mucho componer un componente holístico ahí porque cuando uno se da la oportunidad de hacer estos ejercicios son transformadores, es una bendición poder hacerlos y ahí es cuando todo creo que empieza a fluir de otra manera. No sé, Millani, ¿qué opinas? No, divino. O sea, creo que diste en el clavo las dos vales, dieron el clavo en la parte de la conciencia. O sea, tenemos que tener esta conciencia de ver qué es los pensamientos que tenemos para así poder hacer la transformación, para así poder cambiarlo. Mira que justo hablando ayer con el chico Brian, que participé en un seminario en la noche que tenía, le estaba contando, yo estoy estudiando Kabbalah, hay un chico que me encanta que se llama David Guillem y él enseña Kabbalah. Kabbalah es una filosofía, es como una filosofía de vida basada en el judaísmo, pero es una filosofía que es para todos. O sea, él habla del creador, que puede ser Dios, puede ser el universo, él habla de estar seguro, y eso puede ser que confías, que tienes fe, o sea, es una filosofía. Pero en el último actividad que hizo de 20 días, que era para activar tu más grande persona, o sea, tu mejor versión, por decirlo así, él hizo un quiz. Entonces yo dije, déjame ver el quiz que tengo, que me dice, o sea, la filosofía dice que tú tienes un tikkun. El tikkun es tu corrección de el alma, que puede ser como el karma, es en lo que vienes a aprender, ¿ok? Como para hablar de temas que son como conocidos. Pero cuando yo hago mi tikkun, o sea, me salió como 90 y picote por ciento el self-worth, que es lo que yo me valoro a mí misma. Y Ujú. claro, cuando vengo indagando, o sea, ya yo sé esto, pero cuando lo indago más y cuando hago los ejercicios que él decía, dije, wow, pero es que este no es mi creencia, esta es la creencia de mis padres. Mis padres me dijeron, tienes que tener una casa, tienes que tener hijos, tienes que casarte, tienes que tener un trabajo. Entonces, mi self-worth, mi valor, siempre lo relacioné con que tenía que tener un trabajo. Entonces, en esta vida de emprendimiento, que no trabajo de 9 a 5, que no tengo el 15 y último, claro. Y las veces que me he sentido así, o sea, cuando yo estudié mi posgrado, que fueron 2 años, y no tenía trabajo, ahí mi valor cayó. O sea, el valor, mi percepción de mí misma. Percepción. Y digo, wow, qué interesante, con todo lo que yo sé y todavía sigo aprendiendo. Yo dije, ay, yo quiero dejar de estudiar en el desarrollo personal, ya, me quiero dedicar a otra cosa, porque es que esto es un crecimiento constante. Pero todo esto me lo da la conciencia, entonces es reevaluar de que mi valor como persona no tiene nada que ver si yo tengo un trabajo en una compañía, pero eso fue lo que me metieron mis papás, entonces empecé a decir, este no es es que no sé, como mi unworthiness. Se dije, eso es el problema de mi papá. Ahí es cuando uno Sí, dice que los no es lo papás que me los define. jodieron a uno. O sea, wow. Mira, yo te escucho y me recuerda mucho también a mí misma. Yo también tenía esa creencia limitante que si uno no está contratado en una multinacional, uno no es Mm, exitoso. Y yo me empiezo a cuestionar por qué, porque yo pienso, entonces empiezo a ver todas esas personas que han sido influencia en mi vida, todos tienen mm, un cargo alto en una multinacional. mm, Obviamente, yo crecí para ir a una multinacional, eso es lo que está en mi cabeza. Entonces, cuando yo decido emprender, yo decido tratar de contactar personas que son exitosas como emprendedores, mm, porque la realidad en mi caso era que no tenía algún ejemplar exitoso. Yo conocía muchos emprendedores, pero que realmente estaban en la inmunda. Pero me dediqué a encontrar ejemplos que realmente eran exitosos y que yo podía tener conversaciones con ellos, ¿no? No es que me fui y seguía el de Facebook, no, no, personas que de verdad yo podía tener una relación. Y me abrió muchísimo los ojos a entender que el emprendimiento y ser business owners te puede llevar aún más lejos, solo que es un trabajo diferente al que uno está acostumbrado a ver en corporate finance. Entonces, me identifico mucho con eso que estás contando porque efectivamente eso es una creencia limitante fuertísima. claro. Pero bueno, entonces vamos con la última pregunta antes de cerrar el programa. O sea, ¿cómo podemos motivar a
todas estas personas, especialmente las mujeres que son nuestro 80% de la audiencia del podcast, a sostener estos hábitos financieros saludables? O sea, que cuéntanos un poco también, o sea, ¿qué es lo que cambia en una mujer cuando toma el control de sus finanzas? Cuéntanos un poco de qué es lo que podemos hacer. Mira, yo creo que la motivación puede empezar, bueno, no, puede no. Yo fielmente creo que empieza con normalizar las conversaciones sobre dinero en casa, con las amigas, con todo el mundo, Ujú, quitarle el juicio a esas conversaciones, esos tabús, moverlos, ¿ok? Hablar de finanzas no debería ser un tema incómodo, sino parte de una vida cotidiana. O sea, por ejemplo, en mi familia siempre tratamos de involucrar a nuestros hijos en temas de finanzas y este año estamos planeando un viaje que no sabíamos si se iba a dar o no y finalmente mi esposo logró conseguir las vacaciones, vamos a hacerlo, vamos a ir a conocer Washington, D.C. Y mi hijo, de que tiene 11 años, se puso súper emocionado que finalmente sí íbamos. Entonces yo le dije, mira mi amor, para poder ir a Washington yo necesito empezar a ahorrar para ese viaje en específico, entonces vamos a limitar las comidas afuera. Ah, ok, ok, porque él estaba que quería ir a comer afuera. Al día siguiente yo llego a mi casa con una bolsita de supermercado, ¿sabes? Yo compro frutas, vegetales todas las semanas. Y mi hijo de 11 años me ve con la bolsita y me dice, ¿y por qué tú estás gastando en comida? Dijimos que íbamos a limitar porque vamos al viaje. Fue muy chistoso para mí porque él está tomando esas riendas de decir, bueno, ¿sabes? Queremos esto, vamos a tratar de controlar aquí un poquito y aprender a tomar partida desde un punto de vista financiero es muy importante. Es entender que tú puedes obtener todo lo que tú quieras, un poco lo que Vale estaba diciendo, tú puedes creer en la abundancia, tú puedes obtener todo lo que tú quieras, pero tú no puedes tener todo al mismo tiempo, ¿ok? Tú tienes que aprender que hay que, bueno, hoy vamos por acá y no por acá, y empiezas a negociar, esa es la palabra que estaba buscando, contigo misma, cómo puedo llegar a donde quiero llegar. Eh, Esa situación me dio demasiada risa, me llenó mucho de orgullo ver que él está desarrollando esa conciencia financiera. Entonces, cuando tú conversas, tú salpicas a todo el mundo que vive contigo. Compartir estas historias reales y mostrar ejemplos de mujeres que han transformado su vida a través de hábitos simples inspira muchísimo, muchísimo. Y es importante crear redes de apoyos, así como esos espacios que ustedes están hablando, ujú. de donde son grupos pequeños y se pueden compartir historias, se pueden compartir aprendizajes y las mujeres se motivan entre ellas. Eh, yo creo que abrir esos espacios de comunicación es clave para el bienestar financiero y mantener esa motivación. Me parece que es súper valioso y válido todo esto que has compartido con nosotros el día de hoy, Vale. Muchas gracias. Creo que abre una puerta para conversaciones. Yo no voy a llamarlas conversaciones difíciles, pero para conversaciones necesarias en nuestros hogares, en nuestros espacios, ya sea que estemos solas, en pareja, porque creo que parte del bienestar de una persona es el tener paz financiera y saber dónde hay ciertos huecos o ciertas fugas de escape, como decimos, para poder identificarlos con claridad, tomar acción y poder darle la vuelta a aquellas situaciones que tal vez nos están generando ansiedad en el manejo y en el control de nuestras finanzas, como mamás, como esposos, como Yanni, que está saliendo adelante con sus proyectos, por ejemplo, y tiene que ser muy cuidadosa en qué invierte y en qué no su dinero, ¿no? Entonces creo que es muy válido. Yo me llevo de esta charla, de esta entrevista, las conversaciones, el recalibrar o repensar las creencias, darles un nuevo espacio y en el creer que sí es posible reescribir esta historia financiera sin dejarnos llevar por cómo camina la sociedad, ¿no? Al paso acelerado y consumista que tenemos en esta sociedad y poder ser personas que somos mucho más conscientes
de aquello que traemos a nuestro hogar, lo que consumimos, lo que gastamos y lo que hace parte de nuestro entorno. Siempre antes de terminar la entrevista, Jan y yo hacemos tres preguntas a nuestros entrevistadas que se contestan en una sola palabra o una sola frase. Así que voy a empezar yo. Si es que tú tuvieras en este momento una varita mágica y pudieras cambiar un hábito en todas las mujeres o personas del mundo, ¿cuál sería ese hábito? Yo diría un día a la vez, un hábito a la vez. Mm. Ok. Wow, eso me hace pensar porque yo siempre digo, mira, yo trabajo como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, one day at a time. Un Así día a la trabajo, vez. o sea, últimamente así trabajo yo. Que si estoy pensando en cómo, en el link que voy a hacer para hacer el pre-sale del libro, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Para Hoy, otro día. exacto, hoy me tengo que encargar de la carátula del libro. I don't know, no sé. Pero bueno, la segunda pregunta, Valeria, es si tú te encuentras con la Valeria de 15 años y tú sabiendo todo lo que tú sabes ahorita y la Valeria de 15 años con todo lo que estaba viendo en ese momento, ¿qué consejo le dirías a ella? Yo le diría, em, yo soy un poquito como tú, Yanira, yo voy a millón. Entonces, yo le diría tranquila, tranquila que todo toma su causa y cada día te va a ofrecer una oportunidad para aprender y para crecer. Qué lindo. Y la última pregunta es, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? La palabra bienestar para mí significa un poco vivir en equilibrio y en paz con mis decisiones y mis valores. Encontrar ese equilibrio Mm. entre mis valores y mi paz. Me gusta que dijiste equilibrio y no balance, porque yo creo que el balance no Sí. existe, porque el balance sería como 50 y 50, y algunas 50-50. veces estamos 80-20, ¿no? Valeria, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria y transformadora. Yo creo que como mi Vale, yo también me voy como, ¿qué tarea tengo que hacer hoy para mi finanza? Tengo que escribir, Sí, sí. tengo que meterme en mis cuentas, obviamente. O sea, gracias también por recordarnos que los hábitos financieros son también parte de la salud, porque son claridad y sobre todo son libertad, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en que no, que el dinero no nace en los árboles, que el dinero, la gente mala es la que tiene dinero, no. El dinero es buenísimo, el dinero te potencia lo que tú eres y personas como nosotros que queremos ayudar y queremos guiar a otras personas en su camino. Sí, o sea, también queremos toda esta libertad financiera para poder seguir ayudándonos. Y a ti que nos estás escuchando o nos estás viendo, si este episodio te hizo reflexionar, compártelo con esa mujer que necesita escucharlo. Mientras más veces lo compartas, más este contenido va a beneficiar a muchas más personas. Recuérdate de suscribirte para no perderte ninguno de los episodios y síguenos por Instagram en nuestra nueva cuenta Saludablemente Mujer Podcast. Bueno, mi Vale, tú siempre cierras el episodio. Gracias, gracias Vale, gracias Yanni, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas tan relevantes y que cada día son más imprescindibles en nuestro entorno, en nuestra comunidad de mujeres, hablar sin miedo de las finanzas, hablar con confianza, con apertura y con abundancia, como siempre decimos nosotros, porque cuando organizamos las cosas, todo empieza a acomodarse y todo empieza a fluir. Así que, vale, muchísimas gracias por todos lo que has compartido con nosotros el día de hoy, por tu experiencia, por tus consejos tan útiles. Villani, como siempre, un gusto vernos a la distancia. Espero pronto darte un abrazo personalmente. A todos quienes nos ven y nos escuchan, gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Gracias. Gracias.